Hola amigos y bienvenidos a Medi4All. El día de hoy veremos el tema de lesión renal aguda o en sus siglas en inglés AKI, que significa Acute Kidney Injury. Nuestra bibliografía es el libro Principios de Medicina Interna de Harrison 19 edición, así que arrancamos. ¿Qué es la lesión renal aguda? Es un grupo heterogéneo de cuadros que comparten manifestaciones diagnósticas. ¿Cuáles son? Aumento de Boone o nitrógeno ureico en sangre y aumento de la creatinina sérica, que se acompaña a menudo por disminución del volumen de orina. Ese término es nuevo porque antes nosotros la conocíamos como insuficiencia renal aguda, pero ahora pasa a llamarse lesión renal aguda, porque la insuficiencia no es más que uno de los estadios terminales de esta lesión. Si observamos bien, es un grupo heterogéneo. ¿Qué significa esto? De que hay heterodifferente, entonces diferentes entidades que nos van a producir la lesión renal aguda. Pero lo que tienen en común es que hay aumento de estos componentes o desechos que normalmente el riñón los filtra y los elimina a través de la orina, pero si el riñón no puede filtrar correctamente, estos se retienen y aumentan a nivel sérico o a nivel de la sangre. ¿Cuál es la etiología o la causa? Pues vamos a clasificarlo en tres diferentes causas o tipos. Tenemos una lesión renal aguda prerrenal, una intrínseca o renal y una postrenal. Las causas de la lesión renal aguda prerrenal involucran hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, deficiencia de la autorregulación renal por algunos medicamentos. La intrínseca o renal afecta el glomérulo, puede afectar los túbulos o puede afectar los vasos dentro del riñón. Y la postrenal ya es la vía urinaria. Así que miremos cada una a detalle. Lo que acabamos de ver nos ayudará a entender. Ya dijimos que las causas pueden ser prerrenal, renal o postrenal. La prerrenal, como su nombre lo dice, pre, antes, involucra todo componente que puede alterar la función del riñón, disminuyendo su perfusión o disminuyendo la filtración. Es decir, al riñón lo más frecuente es que le llegue poca sangre. Por eso una de las principales causas es la hipovolemia. Ahora, renal, ya las afecciones propiamente dentro del riñón. Puede afectar el glomérulo, que es la unidad donde se va a filtrar la sangre. Puede afectar los túbulos o los vasos. Y la postrenal ya es después de los cálices. Son los uréteres, la vejiga, la vía urinaria. Si lo vemos en este esquema, aquí tenemos. Recordemos que los riñones tienen su irrigación, entonces si está obstruido o hay disminución del volumen circulando, el riñón va a estar hipoperfundido y va a afectar la función renal. El número 2 es una causa renal y el número 3, ejemplo, el uréter, vejiga, todo esto es una causa postrenal. Dentro de la prerrenal tenemos la hiperazoemia prerrenal. ¿Qué significa esto? Este término lo vemos muy frecuentemente. ¿Qué es hiperazoemia? Deriva del griego o de las raíces griegas hiper, que significa exceso, azo, que significa nitrógeno, y emia, que significa sangre. Entonces, hiperazoemia es un exceso de nitrógeno en sangre o, como nosotros lo conocemos, un aumento o exceso del Boone. La hiperazoemia prerrenal o en general la prerrenal es la forma más común de lesión renal aguda, especialmente en pacientes hospitalizados. Hablando de la tasa de filtrado glomerular, el flujo sanguíneo renal, o sea, toda la sangre que llega al riñón,
representa el 20% del gasto cardíaco y esta se conserva por 3 mecanismos. En otras palabras, hay 3 mecanismos de defensa por los cuales el riñón mantiene la tasa de filtrado glomerular en un rango entre 90 y 120 ml por minuto. Y estos son, primero, vamos a tener una constricción de los vasos renales eferentes a cargo de la angiotensina 2. Luego, se va a dilatar la arteriola aferente gracias a un reflejo miógeno y prostaglandinas. Y por último, se van a sintetizar interrenalmente prostaglandinas vasodilatadoras, por ejemplo, prostaciclina y prostaglandina E, además de calicreínas y cininas. ¿Cómo lo podemos entender esto? Que si al riñón, gracias a una hipovolemia o cualquiera de otros de estos mecanismos, recibe menos volumen o menos sangre, primero se va a constriñir el vaso renal eferente. Luego se va a abrir la arteriola aferente para que entre más sangre al glomérulo y además se va a sumar la vasodilatación producida ahí mismo en el riñón. Y no podemos olvidar que hay medicamentos que nos van a afectar estos mecanismos. ¿Cuáles son? Los AINES, los IECA y los ARA2, o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, además de las ciclosporinas. Y no solo eso nos va a afectar la autorregulación, sino que cuando la presión sistólica disminuye de menos de 80 milímetros de mercurio, queda anulada esta autorregulación renal. Dentro de las causas intrínsecas, el diagnóstico más frecuente en los pacientes hospitalizados es la necrosis tubular aguda. Entonces, cuando tenemos necrosis tubular aguda, significa que ya hay daño dentro del riñón. ¿Y cuáles son las 3 causas más frecuentes de una lesión renal aguda? Intrínseca son la septicemia, la isquemia y las nefrotoxinas. O en palabras más simples, la sepsis o infección, la isquemia prolongada, o sea, la isquemia que teníamos en la pared renal que se mantenga durante más tiempo hasta llegar al punto de afectar dentro del riñón. Y en tercer lugar, toxinas, que pueden ser exógenas, o sea, que el cuerpo no las produce, o endógenas, que el cuerpo sí las produce. Miremos, la septicemia ocasiona un efecto hemodinámico de dilatación arterial generalizada. Cuando hay sepsis, tenemos vasodilatación. Por tanto, se disminuye el flujo sanguíneo renal. Ahora, la isquemia, la médula renal es una de las regiones más hipóxicas del organismo, o sea, más sensibles a disminución en la perfusión o en el oxígeno que está llegando. ¿En qué pacientes vamos a encontrar más susceptibilidad a la isquemia? Pacientes que ya tienen una nefropatía crónica, pacientes ancianos o pacientes que tienen otras comorbilidades. Puede ser sepsis, puede ser que estén tomando fármacos nefrotóxicos, que tengan rhabdomiólisis o que tengan alguna quemadura o pancreatitis. Y por último, otra causa intrínseca o renal son las nefrotoxinas. ¿Qué factores de riesgo nos hacen susceptibles a la lesión por toxinas? Una edad avanzada, igualmente una nefropatía crónica, tener hiperazoemia prerenal o tener hipoalbuminemia. ¿Cuáles son las toxinas exógenas más frecuentes? Aquí tenemos los medios yodados de contraste, también antibióticos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, que no se deben de usar por más de una semana. También tenemos agentes antineoplásicos como el cisplatino y la anfotericina B. Todos estos son toxinas que no se producen dentro del organismo. Ahora, las que nosotros producimos o endógenas pueden venir por una hemólisis masiva. Otra es la rhabdomiólisis o destrucción del músculo. También tenemos que hay producción de toxinas en caso de los mielomas. Y para finalizar tenemos las causas
postrenales, que como les dije involucran la vía urinaria. Y para que se obstruya el cuello de la vejiga puede ser causada por trastornos de la próstata, o sea, una hipertrofia o un cáncer de próstata, la vejiga neurógena o administración de fármacos anticolinérgicos. Tenemos otras causas un poco menos frecuentes, como la obstrucción de la sonda Foley, coágulos de sangre, cálculos y estenosis uretral. Todo lo visto anteriormente va a ser fundamental a la hora de interpretar y buscar hallazgos en el paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una lesión renal aguda? ¿O cómo se define? Se define por el incremento relativo, o sea, más del 50% de la creatinina sérica, o el incremento absoluto, más de 0.3 miligramos sobre decilitro de la creatinina sérica en 48 horas. ¿A qué nos referimos con esto? Que el valor de la creatinina sérica normal depende del laboratorio, pero puede andar entre 0.6 a 1.2 miligramos sobre decilitro. Si este valor en 48 horas aumenta más del 50%, o sea, si el paciente tiene una creatinina de 0.5 y en 48 horas tiene una creatinina de 1, ya esto se define como lesión renal aguda. O incremento absoluto más de 0.3 miligramos sobre decilitro. Entonces, si el paciente tiene 1.1 y luego de 48 horas le volvemos a tomar la creatinina sérica y sale en 1.3 o 1.4, ya lo podemos definir como lesión renal aguda. Y otro criterio diagnóstico es que disminuye el volumen de orina a menos de 0.5 ml por kilo por hora. Esto en un periodo de 6 horas o más. Recordemos que la producción de orina normal es de 1 ml por kilo por hora. En el interrogatorio de examen físico hay que descartar las causas de lesión renal aguda que vimos antes, tanto prerrenal, intrínseca como postrenal. Dentro de la prerrenal vamos a descartar vómitos, diarrea, hemorragia del tubo digestivo. Todo esto nos va a ocasionar la hipovolemia. Y el consumo de fármacos que dijimos anteriormente, diuréticos, los antiinflamatorios no esteroideos, los IECA o los ARA2. También tenemos que buscar signos o síntomas de cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva o síndrome nefrótico. Debemos descartar, en el caso de la postrenal, antecedentes de enfermedad de próstata, nefrolitiasis, cáncer pélvico o paraórtico. Y una vez que descartamos la prerrenal y causas postrenales, pues debemos sospechar causa intrínseca o renal. Aquí podemos interrogar al paciente si ha consumido o recibido algún fármaco, ejemplo las penicilinas que nos pueden dar nefritis intersticial alérgica. Y aquí el paciente puede manifestar fiebre, artralgia y erupciones en piel. También podemos sospechar una vasculitis sistémica con glomerulonefritis. Si observamos hallazgos como una púrpura palpable, hemorragia pulmonar o sinusitis. No podemos obviar embolia de extremidades inferiores, síndrome compartimental abdominal o rhabdomiólisis, donde en estas entidades podemos encontrar hallazgos o alteraciones a nivel de las extremidades. En el laboratorio, para los exámenes en sangre, vamos a medir si hay algún aumento de la creatinina sérica. Vamos a valorar ausencia o presencia de anemia, pero la anemia es una manifestación tardía en la lesión renal. También es muy frecuente encontrar alteraciones hidroelectrolíticas. Dependiendo de la causa, podemos tener hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Cuando el paciente manifiesta hiperfosfatemia e hipocalcemia, hay que sospechar en rhabdomiólisis o síndrome de lisis tumoral. En la hiperazoemia perrenal vamos a observar un aumento desproporcionado del BUN. También puede ser producido por hemorragia del tubo digestivo alto, por hiperalimentación o por uso de glucocorticoides. En orina, el paciente puede manifestar oliguria, que es
una excreción o una micción menos de 400 ml en 24 horas. Y esto nos tiene que encender las alarmas porque es una lesión renal aguda de mayor gravedad. También podemos encontrar proteinúria en el paciente. Métodos complementarios o paraclínicos muy importantes. En todo paciente que sospechemos una lesión renal aguda postrenal, vamos a solicitar valoración radiológica. Un ultrasonido renal o TAC nos puede dar indicios de obstrucción de vía urinaria. Y la biopsia de riñón la vamos a realizar cuando no se identifica la causa, pero se sospecha glomerulonefritis, vasculitis, nefritis intersticial, riñón con mieloma, entre otras patologías. Entonces la biopsia de riñón es para descartar causas intrarrenales o intrínsecas. Las principales complicaciones de la lesión renal aguda son estas. La uremia es un signo definitorio de lesión renal aguda y se va a manifestar principalmente cuando el BUN supera los 100 miligramos sobre decilitro. En este nivel el paciente puede manifestar cambios del estado mental, asterixis, encefalopatía y hemorragias. El paciente puede tener ambos extremos, tanto hipervolemia como hipovolemia. Si el paciente presenta hipervolemia, vamos a encontrar aumento de peso, edema en zona de declive, aumento de la presión venosa yugular y edema pulmonar. En cambio, si el paciente se complica con hipovolemia, puede ser a veces porque el paciente tiene una fase de poliuria, donde predomina la diuresis osmótica. Otra complicación es la hiponatremia e hiposmolalidad. Esto lo causamos nosotros al administrar excesivamente soluciones hipotónicas o isotónicas glucosadas, en otras palabras, sueros. ¿Y por qué nos preocupa esto? Porque puede originar anomalías neurológicas, incluidas las convulsiones. Ya hemos mencionado que el paciente puede tener hipofosfatemia e hipocalcemia. La hipofosfatemia se observa en pacientes con lesión renal aguda por rhabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. Y la hipocalcemia es causada por un depósito metastásico de fosfato de calcio y se manifiesta con calambres musculares, convulsiones y prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Otra complicación es anemia y hemorragia. Ambas son exacerbadas por comorbilidades que tenga el paciente, ya sea sepsis, hepatopatías o coagulación intravascular diseminada. Pero ya dijimos que la anemia va a ser una complicación o manifestación tardía. ¿Y por qué el paciente va a tener hemorragia? Porque el paciente urémico o el efecto de la uremia es que disminuye la eritropoiesis y causa una disfunción plaquetaria. Otra complicación son las infecciones, que es un factor frecuente desencadenante, pero también es una complicación terrible. ¿Por qué? En la nefropatía terminal disminuye la inmunidad del hospedador. Son las complicaciones cardíacas y estas involucran tanto arritmias, pericarditis y derrame pericárdico. Y no podemos obviar que la lesión renal aguda es un cuadro hipercatabólico grave, donde el paciente a largo plazo va a presentar desnutrición. ¿Cuáles son los principios del tratamiento? Primero, vamos a optimizar la hemodinámica administrando líquidos y uso juicioso de vasopresores. Segundo, vamos a corregir desequilibrios hidroelectrolíticos. Tercero, hay que interrumpir los fármacos nefrotóxicos. ¿Cuáles son estos? Los IECA, los ARA2, los AINES y los aminoglucósidos, en la medida de lo posible. Cuarto, vamos a usar la dosis de los medicamentos administrados. Y quinto, vamos a emprender el tratamiento de sustitución de la función renal solo si el paciente lo amerita. Esto es, en otras palabras, la diálisis. ¿Y cuáles son las indicaciones de diálisis? Que el paciente tenga sobrecarga de volumen, resistencia a diuréticos, que el paciente presente cualquiera de las siguientes: pericarditis, pleuritis, hiperpotasemia, acidosis o si surgen complicaciones de la uremia, que ya hemos visto que era asterixis, encefalopatía,
¿Y cuál es la forma más frecuente de depuración extrarrenal? La hemodiálisis intermitente. ¿Cómo se va a realizar la hemodiálisis intermitente? Pues el paciente va a ir a la unidad de diálisis durante 3 a 4 horas al día, de 3 a 4 veces por semana. Ejemplo, lunes, miércoles y viernes. ¿Y ahí qué le van a hacer? Pues el paciente va a tener una fístula o una comunicación donde la sangre va a ser bombeada de la fístula al dializador. El dializador va a captar todos esos desechos, la creatinina, el BUN, los va a pasar por una membrana y vamos a obtener sangre purificada que es bombeada de regreso al cuerpo del paciente. Esta es la hemodiálisis intermitente. Hemo, sangre, diálisis, la purificación. Pero también tenemos diálisis peritoneal, donde el fin es el mismo, que es obtener todo el líquido, en este caso es líquido peritoneal, que también contiene los desechos, se extraen, se drena y así se retiran toda esa cantidad de nitrógeno ureico en sangre y creatinina sérica. Espero les haya servido el video. Si les gustó, nos pueden dejar un like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Adiós.